¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a abordar el tema sobre el paquete contra la inflación y la carestía que ha puesto en marcha el gobierno federal. Hay varios aspectos a tratar. Vamos a poner en principio los datos duros para conocer la dimensión que viene comportándose la tasa inflacionaria en el país. La tasa interanual de inflación a la primera quincena de abril subió a 7.72% y con una tendencia creciente desde el mes de febrero y expectativas que rondan ya al 8%. Eso es lo que estamos esperando justamente hoy lunes 9 de mayo, en donde el INEGI da a conocer el informe de inflación. Y estamos esperando que esté próximo al 8%. Y entonces, pues vemos esta conducta a la cual estamos haciendo referencia. En el mes de febrero la inflación fue de 7.28%, en marzo de 7.45% y, como dijimos, en la primera quincena de abril llegó a 7.72%. ¿Qué características, qué es lo que estamos observando en la evolución de la inflación en el país? Estamos observando, en principio, que se ha generalizado en el territorio nacional. Es decir, hay más ciudades que están teniendo una inflación promedio por encima de la tasa nacional, de la tasa promedio de México. Y por el otro lado, hay un incremento muy significativo en el componente de alimentos del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Cuando observamos en estas dos dimensiones, la inflación ha aumentado en 30 de las 55 ciudades que encuesta el INEGI, con un rango de aumento de precios que va de 8 a 10%. Es decir, el 55% de ciudades que monitorea el INEGI se encuentran por encima del promedio reportado la primera quincena del mes de abril. El promedio es de 7.72%. Y bueno, vemos por el lado del componente de alimentos que frutas y verduras tuvo un crecimiento del 17%, los productos pecuarios del 14% y los combustibles, incluyendo el subsidio a las gasolinas, diésel y electricidad, pues tuvo una tasa de inflación de 5.8%. Esos son los datos, esas son las cifras que son referencia para este paquete que ha puesto en marcha el gobierno federal. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que me parece que el respaldo sobre la base del secretario que hace el secretario de Hacienda es reconocer que en efecto hay problemas de carácter estructural, hay causas que tienen que ver con factores externos y que inciden en los precios locales, en los precios domésticos. Me parece un diagnóstico muy preciso y puntual sobre el cual hay que partir. Y en efecto, la inflación en este momento, lo que estamos observando es una inflación que tiene un origen externo, producto de la crisis de las cadenas de abasto de materias primas, que se reflejan en costos y que tienen un impacto en las expectativas con carga incremental en los productores y en las empresas en el corto plazo. Puesto de esta manera, tenemos por consecuencia que tener una visión de qué elementos han estado presentes en esta aceleración de precios que se ha observado a nivel mundial. Primero la pandemia de COVID-19 y luego la invasión rusa a Ucrania, pues provocaron incremento de precios casi en todas las economías del mundo. Hay que señalar también que el gobierno federal ha tratado de contener la inflación a través de los subsidios
a los combustibles y la electricidad. Sin embargo, no han sido suficientes y eso también hay que señalarlo. Incluso la política monetaria del Banco de México de incremento de las tasas de interés de referencia tampoco han logrado la reducción de la inflación. Y por eso creemos que este paquete contra la inflación y la carestía que ha puesto en funcionamiento el gobierno de la República, junto con las medidas monetarias del Banco de México, el objetivo es retornar la inflación a los niveles de 3% para lograr la estabilización de los precios fundamentales de la economía. Este paquete ataca de manera articulada la oferta y la distribución de 24 productos que se mantendrán controlados durante los próximos 6 meses, asegurando el acceso de materias primas, eliminando trabas y generando o provocando certidumbre en los agentes económicos. Se estima o hay que tener en cuenta que los efectos de estas medidas pues se van a ver reflejados en los próximos 18 meses, es decir, lo vamos a estar viendo esta reducción en la baja de inflación hasta finales del 2023. Sin duda, este paquete que puso en marcha el gobierno federal, pues expresa o representa suma de esfuerzos para productores y empresarios, moderar ganancias, moderar utilidades, y para el gobierno federal un sacrificio fiscal a través de los subsidios que transfiere para mantener los precios de primera necesidad con acceso a las familias de bajos ingresos. Sin duda, me parece fundamental en este análisis que no hay que perder de vista la gradualidad que va a tener este programa y hay que subrayarlo. Repito, los resultados van a ser graduales, no son inmediatos y evidentemente pues esto tiene que ver con la política monetaria del Banco de México que va a seguir en el ciclo alcista de las tasas de interés y aquí hay varios elementos a considerar. Seguramente el próximo 12 de mayo, jueves 12 de mayo, la Junta de Gobierno del Banco de México incrementará, esa es la estimación que tenemos, en medio punto porcentual la tasa de referencia interbancaria diaria, pasaría de 6.5 a 7% para acompañar el conjunto de medidas que acabamos de comentar. Sin embargo, hay que tener muy presente que esta determinación del Banco Central tiene sus efectos en la parte del costo del financiamiento, tiene que ver con el incremento en las obligaciones financieras que hayan contraído empresas y gobiernos y sin duda inhibe la inversión productiva. Por eso estamos estimando y coincidimos con analistas que el crecimiento económico en el presente año en efecto va a andar por abajo del 2% y para el próximo año va a andar en la línea del 2%. Sí va a haber evidentemente una reducción en la tasa inflacionaria, pero también va a haber un sacrificio muy significativo en la producción de bienes y servicios del país. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.